está la maldad en la humanidad y tu pueblo parece flaquear por las pruebas que padecemos sin fin. Hoy clamamos de rodillas ante ti. Muéstranos tu gloria, que solo así venceremos por ti. Muéstranos tu gloria, que sin tu luz perecemos aquí. Y buscando tu rostro, con tu Espíritu Santo, suplicamos en humilde oración, muéstranos tu gloria. Y Señor, su gloria mostró, pide a su pueblo marchar. Con su amor las tinieblas de la iniquidad. Para verte no temeremos jamás. Este mundo para Cristo será. Muy bien, hermanos, bienvenidos en esta mañana a este Amanecer con el Cordero. Les agradecemos a los hermanos que están conectados, que estén pendientes de sus micrófonos. Por favor, vamos a apagarlos y poder continuar en esta marcha, en esta peregrinación profética
que ha sido de grande bendición. Hemos estado paseando por el tiempo del surgimiento del gran movimiento adventista y nos hemos encontrado con muchas sorpresas en el pasado que nos están afectando positivamente en el presente, porque estudiando el pasado podemos comprender el presente, ¿verdad que sí? Ha sido una experiencia maravillosa. Estamos hoy en el día 14 de 50 para llegar al 22 de octubre, como ese pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que él va. Amén. Así que nos llena de gran gozo, hermanos, hermanas, de diferentes lugares de Colombia, de diferentes lugares del mundo, que nos hemos unido en esta conmemoración de nuestra gran historia adventista. No tenemos que temerle al futuro, a menos que olvidemos lo que el Señor nos ha enseñado y cómo nos ha conducido en el pasado. Así que nos llena de gran gozo, hermanos, estar en esta peregrinación acompañado de, tenemos aquí a los White, tenemos también aquí a quién más, al pastor Luborot, tenemos también a Stephen Haskell, tenemos al pastor Urias Smith, estos hombres que Dios usó en ese momento histórico, hoy, como dice la palabra, descansan de sus trabajos, pero sus obras literarias acompañan al pueblo remanente hasta el fin. Amén. Así que tenemos unos guías muy seguros, la palabra de Dios en primer lugar, ¿verdad? Y estos libros que nos ayudan para poder recorrer el pasado, el presente y el futuro del remanente, dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Les invito para que inclinemos el rostro. Vamos a tener el momento para que oremos a nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle al hermano Andrés, el hermano Andrés Martínez, que nos dirija en este momento al trono de la gracia a través de una oración. Buenos días, hermanos. Un cordial saludo. Les invito a los que puedan colocarse de rodillas, lo hagamos para dirigirnos al trono celestial. Amén. Oramos, amoroso y buen Dios, que está en lo más alto y sublime de los cielos. Cuán agradecido, Señor, nuevamente estamos con este amanecer que usted nos otorga y nos brinda para poder, Señor, dirigir nuestras mentes a usted, rogando y pidiendo de su dirección en esta mañana, de la unción de su Santo Espíritu en nuestras mentes, para poder entender y comprender, Señor, su voluntad en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, en nuestra preparación espiritual en estos tiempos, para asimismo poder ayudar a otras personas a que se preparen, Señor, para recibirnos en las nubes. Poder participar, Señor, de esa gran cena en la cual usted nos está invitando, nos ha extendido la invitación, y que aquí en la tierra en estos momentos podamos participar por fe en esa boda que usted está realizando en el cielo. Por favor, acompáñenos, Señor. Dirija a la persona que va a compartir, Señor, este estudio, para que pueda ser un mensaje claro, nítido, y dele el sello, Señor, suyo de su Santo Espíritu, para que sea impresa con poder en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores, Señor, de su palabra. Lo agradecemos y lo rogamos en el precioso y dulce nombre de su Hijo, nuestro Redentor y Mesías, Jesucristo. Amén. 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 Bueno, bien, hermanitos queridos, ¿sí me escuchan allí? Vamos a ubicarnos Señor, entonces, hermanos, para aprovechar el tiempo. Entonces, esperamos aquí que todo salga bien. Le agradecemos a los hermanos que se han unido últimamente a este cortejo que nos va a llevar a la gran vigilia del 22 de octubre, y este año cae sábado. Es un chavatón, hermanos. El pueblo adventista
recordando su historia adventista. El 22 de octubre es un sábado, así que estamos desde ya preparándonos porque va a ser una gran bendición. Estamos hoy en el recorrido del día 14 y estamos cubriendo el tiempo profético del año, vamos a decir, julio, septiembre, agosto, septiembre y octubre de 1844. Estamos ubicándonos allí para los hermanos. Las lecturas de hoy están en primeros escritos. Pueden buscar allí el mensaje del segundo ángel. Ahí podemos encontrar luz. El Gran Movimiento Adventista, estamos aquí motivando, hermanos, este proyecto que queremos también reimprimir la historia. En el nombre del Señor, podamos reimprimir la historia para que los hermanos tengan la historia y el Espíritu Santo pueda reescribir su historia en nosotros. Amén. La historia la reescribe el Espíritu, no los hombres. Los hombres estamos llamados a reimprir la historia para que el pueblo conozca la historia, ¿sí? Porque ya el Señor nos permitió tenerla de primera mano, contada por los que estuvieron en el tiempo, ¿verdad? Así que vamos a terminar, hermanos, hoy el tema del clamor de medianoche. Vamos a ubicarnos en Mateo 25 y queremos mirar algo importante, hermanos. Esta parte que vamos a estudiar en Mateo 25, vamos a mirar algo importantísimo. ¿Pueden ver ahí, hermanos? ¿Me avisan? Sí, se puede ver. Perfecto. Sí, señor. Entonces, las 4 vigilias escatológicas de la visión del Monte de los Olivos, ¿sí? Las 4 vigilias escatológicas. Listo, estamos en este espacio importantísimo. El tema de hoy tome lápiz, por favor. Tome lápiz. Vamos a hacer un recorrido un poco más extenso para entender este pedacito. Tenemos que hacer un recorrido profético en el tiempo, ¿sí? Es importante, si tiene preguntas, las puede ir haciendo en el chat, escríbalas, por favor, porque eso nos van a ayudar a mejorar los temas. Resulta que estamos aprendiendo para aprender, encender y alumbrar al mundo con la gloria del Señor. Amén. Entonces vamos a mirar las 4 vigilias escatológicas. Es interesante esto de la figura de las vigilias. Estamos hablando del clamor de medianoche y yo le pregunto a alguien, hermano, ¿a qué hora dieron el clamor de medianoche? ¿A qué hora se dio el clamor de medianoche? ¿Sí? ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? A la Es lo mismo, medianoche. ¿no? Medianoche. A la medianoche, es lógico. Entonces estamos usando una figura profética que el Señor usó para ilustrarnos el plan de salvación. Entonces, para tener en cuenta esto y esto de la figura de las vigilias, nos va a ayudar a entender las 4 vigilias, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí, hermanos, algo importante para la base de esta revelación. Vamos mirando el contexto profético general. Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en qué, hermanos. Va en aumento El hasta aumento que el hasta día. que el día es perfecto. Amén. Entonces vamos abajo, vamos de abajo para arriba, ¿listo? La base del sermón profético de Mateo 25 está en el libro de Daniel. La base del sermón profético del Monte de los Olivos o la visión del Monte de los Olivos, la base de esa visión es la visión profética que recibe Daniel más o menos en el año 535 antes del Mesías, ¿sí? Tenemos la visión profética del Monte de los Olivos que fue predicado en el año 31, calendario gregoriano, ¿sí? Tenemos ahí, hermanos, visión profética, la número 2. Luego sigue la visión profética de la isla de Patmos en el año más o menos el año 81, ¿sí? Año 81, bueno, hay muchas fechas, pero es más o menos, ¿listo? La visión de la isla de Patmos. Y ahora tenemos la visión profética dada aquí en el fin del tiempo. La número 4. Dada a Ellen White, 1844 a 1915. Entonces,
Aquí tenemos el contexto profético general, la línea de revelación profética que el Señor ha mantenido y la ha ido ampliando en el tiempo. Daniel, el Monte de los Olivos, Patmos y el fin del tiempo, el Señor escoge a una sierva y vienen en una línea. No puede Daniel contradecir, no puede el Señor, el Monte de los Olivos, el que reveló el sermón del Monte de los Olivos fue el que reveló el libro de Daniel. Esa línea es muy importante, hermanos, porque las profecías son como las matemáticas. Si usted comete un error a la hora de interpretar Daniel, no va a interpretar bien el libro del sermón profético y tampoco va a entender el Apocalipsis, entonces tampoco va a entender el final. ¿Listo? Las profecías son como las matemáticas. Entonces, aquí encontramos en el tema que nos estamos acercando, ya entrando al tema del sermón profético como tal, el contexto profético específico de la visión del Monte de los Olivos. Vamos acercándonos a la visión del Monte de los Olivos, que de paso la encontramos en Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. Estos tres evangelios históricos son evangelios históricos, ¿sí? Encontramos un cuadro completo de la visión del Monte de los Olivos, porque recuerde que el sermón profético es una visión profética, ¿sí? Que le está dando nuestro Señor allí de una manera directa sobre los discípulos. Entonces miren cómo está organizada la visión del Monte de los Olivos. Y es interesante que la visión del Monte de los Olivos, el sermón profético, tiene 4 partes importantes, hermanos. La primera sección panorámica general está del verso 1 al 14. ¿Alguien puede leer el verso 14, por favor? Si estamos allí en Mateo 24, entonces será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio. A ¿sí? toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Muy bien, entonces la primera sección de panorámica de la profecía del Monte de los Olivos llega al verso 14. Por ejemplo, hermanos, si yo digo, porque como tiene un doble cumplimiento, hay partes de lo que él dijo que tiene un doble cumplimiento profético perfecto, ¿no? ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, y será predicado, Mateo 24, 14, ¿cómo dice? Vamos a leerlo, por favor. ¿Quién lo Dice, tiene en la mano, por favor? y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si aplicamos este texto al fin de Jerusalén, ¿a cuál evangelio se estaba refiriendo? De ese tiempo, no el de Al evangelio que predicó la iglesia la iglesia apostólica. apostólica. Si lo aplicamos al fin del mundo, ¿a cuál evangelio se está refiriendo de una manera indirecta? Ya tendríamos que ir a Apocalipsis. ¿Cuál es el evangelio que se predica antes del fin? Apocalipsis 14. Muy bien. Exactamente. Entonces, fíjese que aquí estamos entendiendo lo que es esta forma, ¿no? Entonces, si lo aplicamos a Jerusalén, está hablando del evangelio, lo llamaríamos acá en el evangelio de primavera, ¿sí? Lo que el Señor hizo en la primavera, murió, Pascua, fue sepultado, pan sin levadura, ¿qué más? Resucitó, primicias, mandó el Espíritu Santo, Pentecostés. Ahí estamos hablando de que en ese cumplimiento profético es el evangelio que predica la iglesia apostólica. Listo. Pero si lo aplicamos al fin del mundo, entonces vamos a irnos ya en el año profético, porque ya tenemos ahora una figura adicional que se llama el año profético. El año, entonces tenemos la primavera, es cuando el Señor vino, murió, fue sepultado, resucitó y envió el Espíritu. Eso fue en la primavera. Después de la primavera, ¿qué viene, hermanos? Viene el verano, que fue la gran tribulación. Y ahí estamos hablando en la segunda sección panorámica del sermón profético. Viene del verso 15 al verso 28, donde menciona el verano, la gran tribulación, los 1260 años de la gran tribulación de la iglesia. Eso se llama el verano. ¿Estamos?
Y noten ahora, por ejemplo, si nos acercamos un poco más arriba, en el 29, ya está mostrando las señales cósmicas. Mateo 24, 29. Está mostrando las señales cósmicas que se van a dar ¿en qué tiempo? En el tiempo del fin. Tiempo del fin. En el tiempo del fin. Comienza el verso 29 que dice, ayúdenme. Dice, enseguida después de la tribulación, Ajá. de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos se sacudirán. Muy bien, entonces noten que ahí tenemos las señales cósmicas que preceden lo que conocemos allí ya, anuncia la gran tribulación, el fin de la gran tribulación, 1780, el oscurecimiento del sol y de la luna, y luego está ya metiéndose más cerca del fin, en el tiempo del fin, en 1833. Entonces ya estaríamos hablando después del verano, ¿qué estación llega, hermanos? En el año escatológico, ya estaríamos hablando en qué estación del tiempo. Otoño. En el otoño. En el otoño se conmemoran ¿cuáles fiestas, hermanos? Ayúdenme. Del templo antiguo. ¿Las fiestas de qué? Trompetas, Yom Kippur Y cabaña. Cabaña. Muy bien. Entonces noten que ya ahora estamos en el Evangelio de otoño, porque nos estamos acercando a qué estación, hermanos. Después del otoño, ¿qué viene? Invierno. Muy bien. Entonces, ¿cuándo comienza el invierno, hermanos? El invierno comienza con la caída de las plagas y la segunda venida. En ese contexto ya tenemos el año escatológico. Entonces, ¿nosotros en qué estación del año estamos ahorita, hermanos? Estamos en el otoño escatológico. Ya pasó la primavera, ya pasó el verano, estamos en el otoño y ¿qué se nos viene encima? En el invierno. Y usted decide dónde quiere pasar el invierno. Solo hay 2 destinos turísticos. En Apocalipsis solo hay 2 destinos turísticos. ¿Dónde está el primer destino turístico? La Nueva Jerusalén. Amén. Pero hay otro destino turístico que es tan agradable, 1000 años aquí ¿con quién? Con Satanás. Ah, bueno, entonces hermanos queridos, aquí tenemos, queremos aquí o queremos allá. Entonces cada uno está tomando decisiones diarias sobre dónde quiere pasar el qué. El invierno. Entonces vamos avanzando en la cuarta sección panorámica escatológica. Estamos hablando ya de la cuarta sección panorámica escatológica universal. Porque estas parábolas que vamos a encontrar aquí del verso Mateo 24, 32 al 51, esa es la sección que él dejó para el pueblo del fin del tiempo. Y también el verso capítulo 25 del 1 al 46. ¿Listo? Tenemos el cuadro completo. Ahora sí vamos acercándonos más. Vamos a darle zoom a la parte final. La división de la cuarta sección. Ahora nos dedicamos a la cuarta sección del sermón profético Mateo 24, 32 al 25, 1 al 46. Las parábolas son parábolas profecías. Entonces, en esta sección, hermano, de Mateo 24, 32, alguien que pueda leer Mateo 24, 32, por favor. Este tema es muy importante porque es la base de todo lo que estamos diciendo. Estamos uniendo diferentes temas aquí para ver cómo el Señor nos dejó organizada la información. ¿Alguien puede leer Mateo 24, 32? Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces noten qué es lo que viene después del verso 32. El verano, brotan las Verano. Vienen parábolas proféticas que tienen un cumplimiento profético perfecto. Después del verso 32 vienen las parábolas que nos ayudan porque Dios nos dejó aquí. ¿Cuántas parábolas encontramos entonces en esta sección profética del sermón profético? Valga la redundancia. La primera parábola, ¿cómo se llama, hermanos? Vamos de abajo hacia arriba, porque vamos para arriba. ¿Amén? ¿Ah? La de la higuera.
La de la higuera. Muy bien. Otro hermano que me diga, ¿cuál es la segunda? Como en los días de Noé. La segunda, no, la segunda. Ah, no. La segunda parábola profética. Las 10 La vírgenes. generación profética. Generación. Lo que es una generación profética, hermano, tenemos que entender esto de la parábola de la generación profética. No pasará esta generación, sino si que esto que Sucediera. porque muchas veces nosotros ubicamos una generación natural con una generación profética y eso no se puede, porque estamos en un contexto profético. Yo debo entender lo que es una generación profética. Por ejemplo, vamos a hablar aquí de una manera directa. Nuestros padres, cuando dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Dios habiendo hablado a nuestros padres, ¿sí? Está hablando en cierta manera de los que salen de Egipto. Los hijos son los que llegan cuando encuentra el Mesías. ¿A quién encuentra el Mesías cuando él viene? Vamos a hablar así de Moisés. Los que salen de Egipto son los padres, ¿sí? Y cuando el hijo viene a morir por el hombre, ¿a quién encuentra? A los hijos de los padres. Entonces, ahí tenemos a los padres y a los hijos forman una ¿qué? Una generación profética. Por ejemplo, dice Malaquías, él hará volver el corazón de los padres hacia quién. Hacia los hijos. Entonces, ¿los padres proféticos o los padres naturales? Los padres. Los padres Profético. Exactamente, los padres proféticos a los hijos ¿qué? A los hijos proféticos. ¿Quiénes son los padres, hermanos? ¿Quiénes son los padres para nosotros? Nosotros somos hijos, ¿sí o no? Los pioneros. Los pioneros. Los pioneros son los padres proféticos de nosotros. Amén, hermanos. ¿Sí? Pero los pioneros eran hijos de quiénes? Los pioneros del gran movimiento adventista eran hijos de quiénes? Eran hijos de los reformadores. Y los reformadores eran hijos de quiénes? De los apóstoles. Y los apóstoles de quién eran hijos? De los que salieron del Monte Carmelo. Y de los del Monte Carmelo, de los que salieron del Monte Sinaí. Y de los del Sinaí eran hijos de quién? De los que de Abraham. Y de Abraham era hijo de quién? De Noé. Y de Noé hijo de quién? De Set. Es interesante entender esto de la generación profética, hermanos. Porque él hará volver el corazón de los padres proféticos a los hijos proféticos. Amén. Vamos a la tercera parábola, los días de Noé. Esa es la segunda parábola. No nos vamos a detener porque vamos a detenernos en la séptima. Esa es otra parábola profética que nos está mostrando allí el Señor. La cuarta, la del campo y la del qué. Dos estarán en el campo y dos estarán en el molino. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esa es otra parábola que tenemos que entenderla, ¿sí? Porque la del campo representa a los hombres, a los siervos. Y dos mujeres en el molino representan a las vírgenes. ¿Sí? ¿Captan? La parábola del padre de familia aparece allí también. La parábola profética del siervo fiel y prudente. Estamos hablando de la del campo. Y en la séptima profecía, en la séptima parábola está las vírgenes, donde vamos a estudiar hoy, a centrarnos. Esperamos que el tiempo nos ayude, hermanos. Pero esto es importantísimo, conocer con minucias el sermón profético para entender la parte que estamos estudiando. Listo. Siervo fiel y prudente, entonces ahí estamos al que está en el campo. Y la parábola de las vírgenes representan a las que están en el molino. Las unas serán tomadas y las otras serán dejadas. ¿Sí? Y ya estarán dos siervos, el siervo fiel y prudente en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, el mismo sermón nos va ayudando a entender. La octava parábola profética está la de los sirvientes fieles en Mateo 25, 14 al 30, y luego viene la novena parábola profética, el juicio de las naciones, que también es otra parábola para el fin del tiempo, el tiempo del juicio investigador. Con este cuadro ahora sí nos acercamos un poco al análisis específico, integración de la parábola de las vírgenes y de las vigilias. Aquí tenemos lo que habla la palabra de Dios sobre las vigilias, Mateo 25, 1 al 13, Marcos 13, 34 al 37 y Lucas 12, 36 al 38. Usted tiene las citas allí. La parábola profética más objetiva para grabar la lección de la importancia de vigilar, de velar. Entonces, de estas parábolas, la de las vigilias de la noche es una de las que nos ayudan a entender mejor lo que él nos quiso decir con velar y qué. Muy bien, vamos avanzando entonces, noten. ¿Cuántas vigilias tiene la noche?
4, pastor. 4 Muy bien. vigilias. Entonces ahí tenemos el Nuevo Testamento, se usó el sistema de 4 vigilias. Listo. La primera vigilia va de 6 a 9 de la noche. ¿Sí? La segunda vigilia va de 9 a 12, la tercera vigilia va de 12 a 3 y la cuarta vigilia va de ¿qué? De 3 a 5. Recuerden, entonces vamos a mirar esto importante. Listo. La primera vigilia del anochecer va de 6 p.m. a 9 p.m. como tenemos hoy. Marcos, ahí está Marcos 13:35, Juan 6:16 al 17 nos habla de esta primera vigilia. ¿Cómo se llama esta vigilia, hermanas? La del... La del anochecer. Muy bien, la primera vigilia se llama la del anochecer. Es importante entender aquí esto, ¿no? Entonces, esta vigilia, la segunda vigilia, ¿cómo se llama? A medianoche. Medianoche. A la medianoche. Hermanos, ¿a qué hora te dio el clamor de medianoche? A la medianoche. ¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Medianoche. Ah, bueno, entonces ahí, hermano pastor, yo no sé. Bueno, ahí está diciendo. A la medianoche, esto se llama la vigilia de la medianoche que va de las 9 a qué cosa? A las 12. A las 12. Vamos avanzando, entonces tenemos la tercera vigilia que se llama ¿cómo? La vigilia. La del canto del gallo. Muy bien. ¿Recuerdan cuando le dijo el Señor a Pedro? Antes que el gallo... Cante, me negarás. Hermano, sí, opine para que sea interactivo y apague de una, ¿listo? Para que no se nos dañe la grabación. La cuarta vigilia se llama la canto del gallo. ¿A qué hora negó Pedro al Señor, hermanos? Las 3. A las 3 de la mañana. Bueno, ahí estábamos hablando ya en lenguaje profético. Vamos a la cuarta vigilia. ¿Cómo se llama la cuarta vigilia? Al amanecer. La del amanecer. El Muy bien, amanecer. ya tenemos ubicación. Ahora sí vamos avanzando porque el tiempo no nos espera. Cumplimiento profético perfecto de la primera vigilia del anochecer. Ahora sí estamos entrando a entender, hermanos, lo que el Señor quiso. Entonces, esta figura de la noche profética es algo interesante porque Él está comparando el fin con el fin de las cosas como una noche, lo mismo que hizo con el día. Él usó el día también para hablarnos de una manera didáctica de lo que es, de lo que Él espera de nosotros. También usó la semana, ¿sí? Por ejemplo, si usamos la semana, ¿en qué tiempo estamos, hermanos? Estamos acercándonos a qué cosa. Estamos acercándonos al fin, ¿verdad? Si usamos al año, ya sabemos en dónde estamos. Si usamos el mes, son figuras que Él está usando, que Él creó, porque Él creó la noche y ahora está usando la noche ¿para qué? Para que nosotros entendamos lo desconocido a través de cosas conocidas. Entonces, la primera vigilia está en Mateo 25:1, cuando salen las ¿qué? La primera vigilia. Las vírgenes. Muy bien. Salidas salen prudentes e insensatas. Gran despertar del primer ángel de 1833 al 21 de marzo de 1844, cuando se da el primer chasco. ¿Ya? ¿A qué hora entonces tenemos allí, verdad? ¿A qué hora cabecearon todas y se durmieron? Dice entonces en la tercera vigilia, ¿sí? En la segunda vigilia, perdón. Se les acaba el aceite a las prudentes. Las insensatas creían que el novio venía ¿a qué hora, hermanos? A la medianoche. Normalmente una cargada en la lámpara, ayudaba para que alumbrara ¿a qué hora? Estaba programada Al principio de la noche. Hasta las 9. O sea, una lámpara tanqueada, vamos a llamar en ese término. Una lámpara tanqueada podía alumbrar 3 horas. ¿Ya? ¿Captan? Lo que pasa es que las insensatas dijeron, el novio viene a la primera vigilia, así que con esto que tenemos nos alcanza. Normalmente esto sucedía, que el novio llegaba en la primera vigilia a la casa del padre de la novia. Aquí están las citas donde nos ayudan a entender esto. Ahí está Primeros Escritos, capítulo 52 al 54, Conflictos de los siglos 17 al 21. Está hablando, y el Gran Movimiento Adventista 4 al 8. Nos está hablando de este tiempo de la primera vigilia. ¿Listo?
Esto nos va a ayudar para ser entendidos en los tiempos. Cantan, hermanos, entonces aquí está representado el ángel, primer ángel, la salida general de las vírgenes. Y miren lo que dice aquí. Por favor, ¿alguien puede leer o está muy pequeña la letra? Dice La la primera parábola. salida. Sí. Dice, Alguno que tenga computadora allí pueda estar conectado y nos ayude, por favor. es el cumplimiento profético perfecto de la Lean. primera virgen o del mel del anochecer. ¿Quién? La Que parábola pueda de las ver 10 bien. Sí. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo. A saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el escurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Después habló de su venida en su reino y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparición. El capítulo 25 empieza con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días de la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Lo que ella Muy bien. experimenta Entonces, se ilustra con la particularidad del casamiento oriental. el casamiento oriental, ya lo hemos estado estudiando. Entonces, mire, habló de su venida y refirió la parábola, describe dos clases de ¿qué? Dos clases de siervos, Mateo 24, 41 al 45, y dos clases de iglesias. Los siervos están representados allí, el siervo malo y fiel, y acá abajo habla de la iglesia en la figura de las vírgenes. Está usando dos figuras, la de la parábola del siervo para ilustrar a los pastores y los líderes espirituales. ¿Estamos? Y en la figura de la parábola de las vírgenes está representando la iglesia. Es interesante esto, ¿no? Ahora noten aquí. Alguien que lea, por favor. Otra hermana que lea, por favor. Rapidito. Se Se comprendía comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Tanto en esta parábola como en la de Mateo 24 se representan dos clases de personas. Unas y otras habían tomado sus lámparas, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al esposo, pero mientras que las insensatas. Ya no. Muy bien, gracias, hermana. Entonces noten algo importante aquí. Ahora noten aquí, estamos hablando ya, entrando aquí el fin de la primera vigilia. ¿Cómo terminó la primera vigilia? Mírela. Estamos hablando del cumplimiento profético perfecto. La parábola tiene un cumplimiento universal, tiene una aplicación universal porque nos está allí para darle lecciones al pueblo de Dios a través de todos los siglos. Pero la parábola también era una profecía que anunciaba un evento específico en el desarrollo del plan de redención, un evento específico, y aquí lo estamos describiendo el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a suceder. ¿Qué pasó con la primera vigilia, hermana? ¿Alguien pueda leer otro, hermano, por favor? ¿Qué pasó al terminar la primera vigilia? Dice, tardándose pues el novio, cabecearon todas y se durmieron. Ajá. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor. Ahí está el primer chasco zarandeo. Sígale. El primer chasco, zarandeo, el contratiempo y la demora aparente
En este momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros, a las 3:30 empezó a vacilar y cejaron. cegaron en sus esfuerzos. Muy bien, Pero muy bien. Pero aquellos mire lo que cuya dice aquí, fe, vea. Pero ajá, aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, ajá, tenía bajo sus pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Amén. Estos tenían aceite. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó la fe. La otra siguió ¿qué? Amén. Ahí está, hermano. Siguió esperando pacientemente hasta que se le diera mayor luz. ¿Cómo terminó la primera vigilia? Entonces, cumplimiento profético perfecto de la primera vigilia, la del anochecer. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Por aquel entonces despuntó el fanatismo. Algunos que habían profesado creer fervientemente en el mensaje del primer ángel rechazaron la palabra de Dios como guía infalible y pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu se abandonaron a sus propios sentimientos e impresiones e imaginaciones. Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático y censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta. Sus ideas y sus actos inspirados por el fanatismo no encontraban simpatía en la gran mayoría de los adventistas. No obstante, sirvieron para traer oprobio sobre la ¿qué? Sobre la causa, porque eso se burlaban. Entonces tenemos aquí cómo terminó la primera vigilia en un zarandeo, que yo le decía a un hermano, lo que pasa es que nosotros para cuando ya estudiamos hoy esto, lo que vemos ahí, para nosotros no pasamos por un chasco. O sea, lo que vemos hoy retrospectivamente, lo que Dios hizo ahí fue un zarandeo, porque él no quería insensatas en el cortejo. El novio se demora de una manera intencional. La segunda salida, noten, vamos a buscar Mateo 25. La segunda salida. Aquí hay un zarandeo, entonces, Mateo 25, versículo 5. Por favor, ¿quién lo lee? La segunda salida. ¿Por qué la segunda salida? Porque mire lo que sucede cuando se despiertan. En la segunda vigilia, segundo ángel. Aquí estamos entrando, hermanos, a conocer lo que conocemos como el tiempo del segundo ángel. ¿Qué dice? Como el novio tardaba. Cabecearon todas y se durmieron. Apaguen y cierren. Muy bien. Siga leyendo. Siga, hermana. Tío pastor. Hermana, la que tenga ya la mano, lea por el tiempo, nos ayude, ¿sí? Para dice Mateo 25:5, como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron cerca de la medianoche. Se oyó gritar, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces noten, hermano, los pioneros aplicaron, un día es un año, ¿sí o no, hermanos? Un día profético es un año, ¿verdad que sí? Muy sí, bien. Sí. Una noche, ¿cuánto tiempo es? Entonces, 6 meses, ¿sí o no? Tardes y mañana, una tarde o una noche son 6 meses, listo. ¿Sí? A la medianoche, vamos a mirar entonces, ahí dice, ¿no? Ahora, ¿cuándo comenzó el fuerte pregón del segundo ángel? Es interesante conocer este tiempo con detalle porque está revelado, ¿sí? Fueron 3 meses, ¿sí? A la mitad de la vigilia de la medianoche, a la mitad de la vigilia, la noche son 6 meses. O sea que de julio. Exactamente, julio, agosto, septiembre y octubre. El fuerte pregón del segundo ángel fue en agosto, septiembre y octubre de 1844. Eso está revelado en los libros que estamos leyendo, hermanos. Aquí están las citas, primeros escritos, y ahí lo vamos a mirar. Esto es importante, lo que estamos tratando de decir. Entonces, aquí tenemos ya la segunda vigilia. Se oye el clamor de medianoche. ¿Quiénes despiertan a las vírgenes?
Hermano, miren, el clamor de Siervos. medianoche es el gran movimiento adventista. Las vírgenes representan a las iglesias que eran puras para 1844. Por eso es que esta parábola tuvo un cumplimiento profético perfecto en el tiempo que estamos señalando. ¿Por qué? Porque hoy estas iglesias que cayeron en 1844, ¿cómo las presenta Apocalipsis 17:5? ¿Cómo las presenta? O vamos a leer esto para que usted la entienda. Apocalipsis 14, verso 5. Vamos a leer Apocalipsis 14:5. ¿Cómo presenta Apocalipsis 14:5 a estas mujeres que eran vírgenes en 1844? Rapidito, que el tiempo no nos Y da. en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellas no. son sin más. 14:5. 14:4, entonces no se contaminaron Esas son con... las que no fueron contaminadas con mujeres, porque son Las vírgenes. mujeres fueron las iglesias que perdieron la pureza en 1844. Estas mujeres que están allí ahora tratando de contaminar, ¿a quiénes? A los vírgenes. Estos son vírgenes porque son los que entraron con él a la boda. Mateo 25 está conectado con Apocalipsis. Ahora quieren contaminar ¿a quién, hermanos? Quieren contaminar al remanente. Pero fíjense cómo presenta Apocalipsis 17:5 a estas mujeres ahora. Como hijas de ramera. Eran vírgenes en 1844, luego son vistas como mujeres y finalmente son vistas como ¿qué? Entonces, si la parábola la aplicamos al fin del tiempo, entonces tendríamos que cambiarle y decirle, 10 rameras salieron a recibir ¿a quién? No puede ser, hermanos. Tenemos que ubicarnos, ser entendidos en los tiempos, porque esta parábola tuvo un cumplimiento profético perfecto cuando las iglesias que esperaban al Señor eran puras en su práctica, en su vivencia, y los pioneros salen de esas iglesias. Ellen White era metodista, Jaime era de Conexión Cristiana, Miller bautista, era otro presbiteriano, los otros anglicanos, guaqueros, todos se juntan para formar el gran movimiento. El Señor hace un ¿qué? ¿Captan? Un zarandeo. Entonces, las prudentes dan el clamor de media noche. Porque los pioneros son el clamor. El movimiento adventista no duerme, hermanos. Amén. Los siervos no duermen. Dieron el clamor de medianoche y entonces ahora despertaron ¿a quiénes? ¿A quién despertó el clamor de medianoche? Las vírgenes. Hay un zarandeo en el cortejo. Hay un zarandeo en el cortejo. ¿Qué sucedió con las prudentes? ¿A qué hicieron las prudentes? No entraron. Las prudentes no entraron. Entraron, perdón. Las prudentes ¿qué hicieron? Arreglaron sus lámparas. Tenían con el aceite extra. aceite extra. Hermano, ¿qué representa el aceite extra? El Espíritu Santo. Muy bien. Sí, y de una manera directa, hermano, el aceite extra representa el espíritu de la profecía también. La Biblia arde después de 1844 siempre y cuando la estudiemos a la luz del espíritu de la profecía. Por eso tenemos que entender en Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Sí? Después que vino el Señor, el Antiguo Testamento siguió alumbrando siempre y cuando se leyera a la luz del Nuevo Testamento. ¿Estamos? Si se leía el Antiguo Testamento separado del Nuevo, los judíos estaban perdidos en el tiempo. Allá siguen todavía esperando la primera venida del Mesías. El Antiguo arde siempre se lee a la luz del Nuevo. Hoy, después de 1844, hermanos, el Nuevo y el Antiguo alumbran siempre y cuando lo leamos a la luz de los testimonios que Dios mandó en el fin del tiempo. ¿Estamos? Porque la lámpara se apagó. ¿Y cómo ardió la lámpara, hermanos? Con el aceite extra. Si no usamos el aceite extra, la lámpara no arde. Las insensatas quisieron hacerlo y no pudieron. ¿Estamos? Entonces noten, tardándose pues el novio, cabecearon todas y se durmieron. En la medianoche fue oído un grito. Y aquí viene el novio. La palabra correcta aquí es el novio, hermano. Es que las traducciones no nos ayudan a entender esto. Porque es que el novio, el novio aquí no es como
El novio, la palabra es novio porque él todavía no se ha consumado la boda. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas. En el verano de 1844, hermano, noten, en el verano de 1844, a mediados de la época, noten, comprendida entre el tiempo a mitad, o sea, a la mitad de esos 6 meses, agosto, en que se había supuesto primero que terminarían, o sea, de marzo, ellos el primer tiempo fue en marzo, y entonces en agosto, a mitad de esos 6 meses, hasta donde descubrieron después que se extendía el mensaje, fue proclamado en los términos mismos de las escrituras. Aquí viene ¿quién? El novio, salid a recibirle. Cumplimiento profético perfecto de la segunda vigilia, mírenla. Los sentimientos de los que creían que Dios los había dirigido en su pasada experiencia están expresados en las siguientes palabras. Guillermo Miller, ¿qué dijo? Vamos a leerlo, alguien que me ayude, por favor. ¿Qué dijo Guillermo Miller? Si tuviese que volver a empezar, dice, mi vida con las mismas que tuve entonces para ser de buena fe para con Dios y los hombres. Cuando miro más, hacer lo que hice. Espero haber limpiado mis vestiduras de la sangre de las almas. Siento que en cuanto me ha sido posible me he librado de toda culpabilidad en su condenación. ¿Qué dice? Sígale. Aunque me chasqué 2 veces, ¿Cuántos escribió chascos hubieron? 2 veces. Hermanos, hubieron 2 chascos, uno en la primavera y el otro en otoño, que se conoce como el gran chasco. Es importante entender esto. Sígale, hermano. Escribió este hombre de Dios, no estoy aún abatido ni desanimado. Mi esperanza en la venida de Cristo es tan firme como siempre. No he hecho más que lo que después del año del sol, de solemne consideración, sentía que era mi solemne deber hacer. Ahí está, eso está, hermano, allí en el conflicto de los siglos. Entonces, el cumplimiento profético perfecto de la segunda vigilia a la medianoche. Si me he equivocado, he sido del lado de la caridad, dijo Miller, del amor a mis semejantes y movido por el sentimiento de mi deber para con Dios. Algo sé de cierto, y es que no he predicado nada en que no creyese. Algo sé de cierto, y es que no he predicado nada en que no creyese. Y Dios ha estado conmigo, su poder se ha manifestado en la obra, y mucho bien se ha hecho. A juzgar por las apariencias humanas, muchos miles fueron inducidos a estudiar las escrituras por la predicación de la fecha del advenimiento, y por ese medio y la aspersión de la sangre de Cristo fueron reconciliados con Dios. Eso está allí en el libro Conflicto de los Siglos. Nunca he solicitado el favor de los orgullosos, ni temblado ante las amenazas del mundo, dijo Miller. No seré yo quien compre ahora su favor, ni vaya más allá del deber para despertar su odio. Nunca imploraré de ellos mi vida, ni vacilaré en perderla. Nunca imploraré de ellos mi vida, ni vacilaré en perderla, si Dios en su providencia así lo dispone. Tremendo, ¿cierto? Este hombre de Dios. Entonces terminamos aquí, hermanos. Cumplimiento profético perfecto de la segunda vigilia. Las 10 vírgenes representan el total de las iglesias protestantes de 1844, que eran puras. Era el pueblo remanente de Dios en ese momento. 1800, estamos hablando de las iglesias protestantes pre-1844, o sea, antes de 1844. ¿Estamos? Segundo, la primera salida representa el primer despertar experimentado en 1833 a la primavera de 1844. Tercero, salen a recibir a quién, hermanos? Al novio. ¿Quién llegó en 1844, hermanos? Él llegó como novio. Todavía no llegó como esposo. Las prudentes y las insensatas. Salen a recibir al novio, ¿quiénes? Las prudentes y las insensatas. Número 4. Salen con la lámpara encendida, y como tardó, se durmieron
primer chasco. Ahí está el primer chasco de primavera. Quinto, las prudentes participan y dan el clamor de medianoche y las insensatas salen del cortejo. Entonces, quinto, se produce un zarandeo. Las prudentes se levantan al clamor y dan el clamor de medianoche y las insensatas salen del cortejo. Sexto, el novio llegó en 1844, el 22 de octubre, y abrió la puerta del lugar santísimo y entró ¿con quiénes? Con las prudentes. Las prudentes entran por la fe a la boda. Amén. Séptimo, cerró la puerta de ¿dónde, hermanos? Cerró la puerta del lugar santo. Y las insensatas se quedaron ¿qué? Fuera. Las insensatas se quedaron afuera tocando. Por eso esto no puede aplicar, hermano, mire, al fin de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque cuando se cierre la gracia, ¿usted cree que ellas van a tener tiempo de decir, Señor, Señor, ábrenos? No. ¿Qué es lo que comienza a caer cuando se acabe la gracia ahorita, hermanos? Las Las plagas. Bueno, tenemos que entender esto. Aquí dice claramente. Ellas quedan afuera tocando, Señor. Ellas tocan por un tiempo. Señor, Señor, ábrenos. Lo que están haciendo hoy las iglesias protestantes quieren que el Señor abra la puerta que Él cerró. ¿Estamos? 8. Y quieren abrirla, quieren cerrar la que Él abrió. Y quieren cerrar la que Él abrió, la puerta del Santísimo. Los enemigos de la verdad presente quieren ¿qué? Cerrar la puerta que Él abrió en 1844 y abrir la que Él cerró. Porque quieren entrar por donde ya Él no puede, dijo, cerró la puerta, listo. Cerró la puerta del lugar santo y las insensatas quedaron afuera tocando. 8. Las prudentes ahora le siguen desde la tierra por la fe en el desarrollo de la ¿qué? De las bodas del Cordero. 9. Las insensatas siguen tocando la puerta que el Señor cerró. ¿Están tocando las iglesias ahí o no? Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. ¿Y quién fue el que llegó ahí a engañar, hermanos? Según la visión. Donde ellas oraban, Señor, Señor, danos tu espíritu. Si alguno tiene, por favor, el capítulo 10 de Primeros Escritos. Satanás. Satanás. Satanás parecía estar al lado del trono. ¿Qué cosa? Procurando llevar adelante La obra. la obra de Dios. Y todos los que no entienden el ministerio del Señor en el lugar santísimo están adorando en el trono norte. Voy a leerlo aquí de Primeros Escritos. ¿Pueden apagar los micrófonos? Hermano, ¿pueden apagar los micrófonos? Voy a leer aquí Primeros Escritos, capítulo 10. Voy a decirle aquí. En el fin dice, perdón, ahora sí, la encontré aquí. Dice aquí, los que se levantaron con Jesús elevaban su oración hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Ahora dice más adelante aquí, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Las insensatas. No sabían que Jesús la había, ¿qué? Aquí están las insensatas. Estoy leyendo Primero Escrito, capítulo 10, última parte del capítulo. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar la mirada hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. Una influencia impía. En ella había de qué? Luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El propósito y el objetivo de Satanás era mantenerla engañada y arrastrar hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios estamos adorando hacia dónde, hermanos? Hacia el lugar santísimo. ¿Captan? Y por último, pronto el novio regresará como esposo, rey. Amén. Es tiempo de dar el fuerte pregón del tercer ángel. ¿Cómo dice el fuerte pregón del tercer ángel, hermanos? Viene el esposo. Muy bien. ¿Y cómo dice el fuerte clamor, el clamor de medianoche?
Viene el esposo. No, Viene viene el el novio. novio. Ese es el tema, hermanos. Por eso es que nosotros estamos como estamos borrachos con el vino de Babilonia. Porque resulta que una cosa es el novio y otra cosa es el esposo. ¿Quién llegó en 1844? El novio, ¿Y quién va a venir ahorita? el El esposo. esposo. Entonces, ¿cómo dice el clamor de medianoche? Viene el esposo. El clamor de medianoche. Ah, Viene el el novio. esposo. Ahí viene el novio. Viene el novio. ¿Cómo dice fuerte el clamor del tercer ángel? El esposo. Viene el esposo. Interesante, aquí estamos todos borrachos todavía, hermano. Tremendo cómo Babilonia nos dañó todas estas cosas. Por eso es que Satanás está en las traducciones de la Biblia también. Muy interesante, ¿Sí? muy interesante. Interesante. Porque nosotros estamos aquí, hermanos, miren, es como, vamos a suponer que estamos hablando como si el Señor fuera un fornicario, pues. Como una persona que ya vive con la esposa, ahora dice, no, hoy vamos a porque, oiga, pero si ya estaban viviendo, ¿cómo es esa locura que ya ahora van a hacer ceremonias y ya estaban casados? ¿Me está entendiendo, hermanos? Yo ayer estaba haciendo una aplicación con un hermano y el hermano me decía eso, ¿no? Oiga, pastor, mire lo que está pasando aquí, que nosotros no hemos entendido y por eso esto no nos sabe lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que, digamos, él no está viviendo todavía con la novia, con la esposa, perdón. Ahora son novios, es una figura que está usando el Señor. ¿Estamos? Él está usando una figura. Todavía no se ha consumado la que, hermanos, la relación final, porque la meta final es llevarnos ¿a dónde? ¿A dónde? A la nueva ¿qué, hermano? ¿Y cuál es la novia? La Nueva Jerusalén. Muy bien. Entonces noten, hermano, por ejemplo, si usted ve la primera visión de Ellen White, ¿dónde va el pueblo adventista? ¿Detrás del novio o alante del novio? ¿Cómo es? ¿Dónde va el Va novio? detrás del novio. Muy bien. El novio va Entonces, adelante. ¿y cómo es que la iglesia es la esposa entonces si va detrás? ¿Y para dónde va el novio con el cortejo? Para la Nueva Jerusalén. Para la Nueva La casa Jerusalén. del Padre. Muy bien, para la casa de la Nueva Jerusalén, porque Claro. estamos, hermanos queridos, estamos listos para darle fuerte pregón o todavía estamos borrachos del vino de Babilonia. Tenga misericordia el Señor de nosotros, hermanos, y nosotros podamos entender estas maravillas que el Señor se ha dignado en revelarnos, pero ahora eso depende. Usted no puede decir eso. Hermano, esto tiene doble cumplimiento. O sea que vamos a dar otra vez el fuerte pregón. Vamos a dar otra vez el clamor de medianoche. Sí. ¿En qué vigilia estamos hoy, hermano? ¿En qué En vigilia las estamos? vírgenes, las 10 hoy? vírgenes. Ah, en la tercera. ¿En qué vigilia? ¿En qué vigilia estamos? El clamor de En la medianoche. última, la del amanecer. La En la última. del amanecer, pastor. La cuarta Y vigilia. el cordero, hermanos. ¿Cómo es posible que vamos a dar el clamor de medianoche otra vez si se dio a la medianoche? Pregunta. En la parábola de la noche, en 1844, ¿a qué hora estábamos? A la medianoche. 12 de la noche. Muy bien, a la medianoche. En 1844 estábamos a la medianoche. ¿En qué vigilia cree usted que estamos hoy, hermano? La cuarta vigilia. De la tercera, de la cuarta vigilia, Estamos en de la las cuarta 3 a vigilia. las 5 de la mañana. Estamos en la cuarta vigilia, amanece para el que veló y queda 1000 años el que quedó durmiendo. Ah, usted quería dormir, mijo. Usted quería seguir durmiendo, lo voy a dejar, si es virgen, ¿no? Usted quería seguir durmiendo, lo voy a dejar 1000 años durmiendo. Ah, si es un siervo, si es un líder espiritual. Ah, usted quería ser un perro mudo, lo voy a dejar 1000 años mudo. Y después de los 1000 años viene la explicación para dejarlo eternamente durmiendo. Viene el postre, hermano. Después de los 1000 años viene el postrecito. ¿Lago de fuego o mar de vidrio? ¿Qué queremos nosotros, iglesia? Solo hay 2 destinos turísticos en Apocalipsis. Apocalipsis 15 y 2 está el mar de vidrio. Apocalipsis 19 menciona al lago de fuego. Solamente hay mar y lago. Usted decide para dónde quiere ir. Pero lo que yo sí sé es que el lago va a tener más gente que el mar, siendo que el mar es más grande. ¿Cuántos queremos estar con el mar de vidrio, con el cordero, hermanos? Y Amén. estar preparados Amén. para decirle al mundo, cuando Amén. las bodas están que terminan, debemos decirle al mundo, he aquí Amén. viene el esposo, salida qué.
A recibirlo. Amén, amén. Habilita a recibirle. Amén. Vamos a orar, hermanos queridos. Parece que nos despertamos hoy. El Cordero, a despertar con el Cordero. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Eterno Padre, gloria te damos en esta hora, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Tú has hecho brillar una luz que está detrás. El clamor de medianoche es la luz que tú pusiste detrás del pueblo adventista. Y también tenemos detrás de nosotros la luz del inicial del tercer ángel que brilla sobre el pueblo adventista. Padre eterno, te necesitamos hoy. Quítale el lastre, el humo, el hollín que el diablo le puso a la luz del tercer ángel. Quítale, Señor, el hollín que le tiraron a los White. Quítale, Señor, esa cantidad de basura que el diablo mandó para que nosotros no recibamos la luz. Y permítenos, alumbra nuestras tinieblas, Señor. Danos el poder para ser vírgenes, para tener vestido, para tener lámpara encendida, aceite extra y disposición divina. En tus manos te entregamos este pueblo porque queremos entrar con el Cordero a la Nueva Jerusalén. Queremos entrar con el Cordero a la novia, Señor, unirnos eternamente contigo y permítenos despertar de este sueño mortífero y llegar muy pronto a donde, hermano. Oh, Señor, te alabamos porque estás allí ayudándonos en este tiempo final, en este recorrido profético que estamos haciendo, Padre. Danos luz para entender tu luz. En el nombre y por los méritos de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén. Amén.